Bienvenidos al estudio del día de hoy, un estudio sobre el bautismo en agua. Estaremos aprendiendo qué es lo que la Biblia nos enseña al respecto y cómo Jesús fue bautizado. Bienvenidos, aprendamos juntos. Y encontramos como primera pregunta, ¿qué es el bautismo en agua? ¿De qué se trata? Bueno, entendemos que este es un mandato de Jesús. Incluye un acto público de fe, de obediencia y de compromiso con Dios. Nuestro estudio el día de hoy se basa en el libro de Mateo capítulo 28, 19 al 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¡Wow! ¡Qué hermosa combinación nos instituyó el Señor a través de Mateo, adoctrinándonos para el futuro, sobre cómo debía de llevarse a cabo este acto tan especial, incluyendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Vamos a analizar más profundo el tema. ¿Qué simboliza el bautismo en agua? Bueno, leemos en Romanos 6, 3 y 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Por lo tanto, entendemos de acuerdo al texto que leímos, que el bautismo simboliza la muerte al pecado, la sepultura al viejo hombre, a la vieja mujer, los hábitos malos que antes teníamos y la resurrección a una nueva vida en Cristo y la identificación con Él en esta nueva vida. Dice Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, ahora partiendo desde el punto de vista anterior y los conceptos leídos anteriormente, podemos decir que el bautismo es un acto de fe, voluntario y público, en el cual decides matar al viejo hombre, sepultarlo con tus antiguos hábitos y costumbres y resucitar como una nueva persona en Cristo Jesús. Pero vamos a entrar un poco más en los detalles y las características en cuanto al entorno, la simbología y los requisitos a considerar para este acto tan especial. Entramos ahora entonces en el cuerpo de la enseñanza, hablando un poco de los símbolos, principalmente el agua. Este símbolo es principalmente de purificación, ya que el agua representa la limpieza del pecado por la obra de Cristo. Tomando en referencia a Hebreos 10:22, el cual nos enseña: acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Recordamos entonces ahora la historia de Juan el Bautista, quien se encuentra bautizando a la multitud junto a las aguas del río Jordán, mismas que se encontraban con vida, corriendo, y se lleva a cabo el bautismo de Jesucristo en este mismo escenario, tomando la referencia del agua viva, la cual fue para purificación de su cuerpo. Tampoco estamos diciendo que Jesucristo llevaba pecados, simplemente tomamos la referencia de que Él mismo, siendo Dios y no conociendo pecado, no siendo como nosotros, siguió el acto de bajar a las aguas, y cuando hubo ascendido, el Espíritu Santo bajó sobre Él en forma de paloma. Pero vamos a profundizar más al respecto, principalmente en este acto de obediencia, ya que Jesucristo mismo predicaba con el ejemplo. Él bajó a las aguas justo como quería que nosotros lo hiciéramos, de la misma manera, ya que encontramos que en la Biblia la mejor manera en la que predicaba era con su ejemplo. Entonces, este acto de obediencia que seguimos a través de su ejemplo nos regala una unión con Cristo mismo. El acto de sumergirse refleja la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Colosenses 2:12 nos enseña: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que los levantó de los muertos. Entonces, es la manera correcta de decirle: yo voy a seguirte sin reservas, sin condiciones, sin cuestionar. Y al mismo tiempo, te regala la pertenencia a la familia de Dios. El bautismo
marca la entrada a la comunidad de creyentes. Ahora eres parte de una red enorme, la cual está bajo la protección del Altísimo. Primera de Corintios 12:13 enseña: porque un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o sean libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora todos pertenecemos a la familia de Dios. Muy bien, hasta ahora vamos a recapitular un poco y a retomar el concepto de bautismo como acto público de fe y obediencia con las bases anteriormente mencionadas. Ahora ya sabemos que el bautismo es un acto público de fe y obediencia, el cual es el resultado de un nuevo nacimiento, la muerte al viejo hombre, a los viejos hábitos y malas costumbres, el aceptar la dependencia total y completa de Cristo y de declarar con actos de fe, amor, obediencia, con testimonio público, lo que estás dispuesto a hacer por Dios, cumpliendo con el mandato de Jesús. Esto refuerza la fe que tú tienes en Jesucristo. Por eso cada candidato al bautismo debe haber aceptado primeramente a Jesucristo como su Salvador personal, haber confesado con sus labios como primer paso y como resultado de eso solicitar su bautismo como un acto de obediencia a través de la fe en Cristo Jesús. Encontramos en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Primero, la fe en Jesucristo debe salvarnos para poder tomar nosotros la decisión de seguir a Cristo y sin reservas, sin condiciones, seguir los mandatos y obedecer las enseñanzas de Jesucristo. Volviendo a la enseñanza y a uno de los puntos principales del día de hoy, nos hacemos una pregunta. ¿El bautismo salva? ¿Es para salvación? Leemos en la palabra del Señor en Marcos 16:14 al 18. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Wow! ¡Qué maravilloso regalo por solamente el hecho de tener fe y creer en lo que se nos dijo! Él le dijo a los discípulos lo que iba a suceder, sin embargo muchos de ellos no creyeron aun cuando le habían visto resucitado. Por eso finalmente Él se aparece y les dice: reprocho su incredulidad y la dureza de corazón. Así que de ahora en adelante todo el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces vemos que principalmente uno tiene que creer y posteriormente tomar el bautismo como un paso de obediencia. Decides dar este paso una vez que ya conociste a Jesús a través de la fe. Ahora le crees, ya lo reconociste, ya le aceptaste como tu Salvador, aceptaste tu humanidad pecaminosa y te acercaste a Él a través de la fe y la gracia que es hermosa que nos regaló. Y por eso mismo el texto dice: el que no creyere en Cristo, en este regalo, en la gracia, en la salvación, será condenado. Exactamente por esta misma razón, una vez que ya le conoces y que decides no seguir las enseñanzas u ordenanzas de Cristo, te ponen como ser humano en un estado contrario a Cristo. El no quererse bautizar, aún sabiendo que esta fue una ordenanza, un mandato que Cristo le dejó a sus discípulos, pone al ser humano en un estado de desobediencia, de contrariedad a Dios. Decir: ¿sabes qué? Yo te acepté, pero no estoy dispuesto a dar ese paso por ti. El bautismo no salva por sí mismo, sino que es una demostración externa de la fe interna en Cristo. Esto
estoy dispuesto a hacer por ti, Cristo. Y entonces Él viene y te sorprende. Encontramos en Hechos 8:36 al 38 la historia de Felipe y el eunuco. Dice, y yendo por el camino, llegando a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es Hijo de Dios. Y mandó a parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Aquí encontramos al eunuco leyendo un pasaje en la Biblia y no lo comprendía, hasta que Felipe fue utilizado siguiendo el mandato de Cristo, y vemos que bajó y lo bautizó en el agua. Exactamente, el eunuco estaba dispuesto a ir más allá, al siguiente paso, porque él creía que Jesucristo era el Hijo de Dios. Entonces dio una demostración externa de la fe en Cristo Jesús, que son los frutos dignos de arrepentimiento. Una vez que estas son acciones del cambio de vida que demuestran un verdadero corazón arrepentido, el alejamiento del pecado es la principal cualidad en esto. Estos frutos no solo son confesiones verbales de palabras, sino acciones concretas que evidencian un cambio genuino en la forma de pensar, de sentir y de actuar de una persona. Ya no eres la persona arrebatada de antes, ya no lastimas a los demás de la manera que lo hacías, ahora piensas para actuar, porque tienes dentro de ti el Espíritu de verdad y el Espíritu de Dios que están haciendo su trabajo contigo a través de tu conciencia, a través de meditar en la palabra del Señor, y estos son los frutos dignos de arrepentimiento. Juan 3:8 dice Jesús enseñándonos, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En Hechos 2:38 al 40 encontramos a Pedro que dice, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor, nuestro Dios, llame. Pedro se encontraba enseñándoles el Evangelio de Jesucristo, todas las enseñanzas que Jesucristo les había dejado, la manera en la que Él se había bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la forma en la que Él había obedecido al descender al agua y cómo el Espíritu Santo se había agradado a través de una paloma, manifestación de una paloma, haciéndose presente la Trinidad completa. De esta misma manera, nos dice Pedro que seamos bautizados a través del bautismo de Jesucristo, el mismo que llevó a cabo Juan el Bautista ese día tan Finalmente glorioso. Llegamos a esta última parte, requisitos para el bautismo. ¿Qué necesito para ser bautizado en las aguas? Principalmente, como ya leímos anteriormente, el arrepentimiento. Es esencial el arrepentirse de sus pecados. El bautismo requiere un corazón arrepentido. Hechos 2:3 nos enseña, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Primero que nada, vemos un cambio de actitud en esas personas. Estaban todos unánimes en un solo pensamiento, en una sola relación con Dios, con el objetivo principal de agradar el corazón de Dios. Arrepentidos de todos los pecados, una vez confesados con su boca, aceptaron a Cristo como su Salvador y se encontraban procurando el bien como Cristo les había enseñado. Aquí debemos de enfocar o enfatizar que el cambio de dirección o apartarse del pecado nos hace pertenecer a la comunidad de Dios. Esta comunidad que, aparte de ser una familia que se entrelaza a través del Espíritu, recibimos todos los beneficios de ser hijos de Dios, de ser llamados hijos de Dios. Nos movemos entonces al segundo punto, que es el compromiso. El bautismo implica una gran decisión de seguir a Cristo
y vivir conforme a su voluntad. Y esto es de todos los días. Es una lucha constante, como la palabra del Señor dice, no tienes lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades en el mundo invisible. Las luchas personales constantes son diarias, pero tu compromiso es el que va a marcar la pauta del día. El hecho de involucrar a Dios desde la mañana hasta la noche en un nuevo estilo de vida te va a dar la victoria sobre todas las batallas. Y como último punto, y principalmente nosotros enseñamos que uno de los requisitos principales para estar bautizado es el uso necesario de conciencia. Nosotros los cristianos no bautizamos a los niños, ya que esta doctrina es antibíblica, no está registrada en la Biblia. No encontramos en la Biblia ni un solo pasaje en el cual nos enseñe a bautizar a los niños. Vemos que todo esto surgió siglos después y ese no es tema de esta conversación. Sin embargo, nosotros, siguiendo el ejemplo de Cristo, era una persona completamente facultada para tomar decisiones. Él tenía la edad suficiente para entender que necesitaba tomar una decisión e implicaba obediencia, un cambio de vida y un cambio de hábitos, una relación diaria y fomentar la oración. Entonces, por esta razón, el uso de conciencia es uno de los requisitos. Todo candidato debe de tener la voluntad propia de decidir si cree o no en Cristo principalmente. Y posterior a esto vienen los frutos dignos de arrepentimiento, de lo que hablábamos. Entonces, tomando en cuenta esto, quiero decirles que el bautismo es el comienzo de una nueva vida, no el final de una vida. Muchos lo interpretan como, oh, ya no voy a poder hacer esto, ya no voy a hacer aquello, ya no voy a ir para acá, ya no voy por allá, y piensan que es el final de lo que conocían. No, el bautismo es el comienzo de una nueva vida, porque vas a conocer la verdad y la verdad te va a libertar, porque todos los caminos del Señor son buenos, son para bien. Entonces, ¿cuáles son los siguientes pasos a considerar después de haberme bautizado? Ahora que ya he sido bautizado, ahora que ya he tomado la decisión de seguir a Cristo, ¿qué sigue? Encontramos como primer punto crecer en mi relación con Dios, practicar la oración y la lectura bíblica. Segunda de Timoteo 3:16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La relación con el Dios tiene que ser fomentada de manera diaria, desde que te levantas hasta que te acuestas, antes de salir y cuando regresas. Agradecerle e incluirlo en todos los temas de tu vida, sabiendo que Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. No hay nada que nosotros le podamos ocultar. Él nos conoce a la perfección, dentro de nosotros, fuera de nosotros. Entonces, nosotros, al querer mentirle a Dios o querer separarnos de Él, nos engañamos a nosotros mismos. Pero lo que Él busca de nosotros es un corazón arrepentido, que lo busque de manera diaria, sin importarle el que digan, sino que se enfoque más en una relación que crezca todos los días. Una vez que tomas la decisión de bautizarte, ahora vienen las responsabilidades o la participación activa en la congregación. Aquí principalmente se trata de darle seguimiento al gran mandato establecido por Cristo. Este mandato, recordamos que decía que vayamos por el mundo a predicar el evangelio a todas las personas, enseñándoles que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces viene ahora tu participación activa y fortalece el cuerpo de Cristo. Hebreos 10:24-25 dice: y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Cristo viene pronto, y la manera de mantenerte ferviente en el fuego del Señor
es participando en todas las actividades de la iglesia. Ahora ya estás facultado para levantar la mano y llevar el evangelio a todas las personas. Ser un testimonio viviente de lo que Dios puede hacer. Como tercer punto tenemos vivir una vida que refleje su fe. Ya eres un reflejo del Señor. ¿Recuerdas que hicimos un acto público? Levantaste una bandera y dijiste: yo soy cristiano. Con el acto público de fe, eso es lo que estás haciendo. Estás estableciendo que tú y tu casa van a servir al Señor. En Santiago 2:17 dice: así también la fe, si no tiene obras, es muerta. Entonces, una vida llena de fe refleja que Cristo está viviendo en ti. Ahora eres una persona paciente, eres una persona que da amor, una persona que comparte, aquel que lleva al necesitado y principalmente encuentra su propósito en el Señor. Y como último punto, me gustaría dejarte los desafíos que podría enfrentar en esta nueva etapa y la fortaleza del Espíritu Santo. La clave está en la relación diaria, una comunicación diaria con el Señor. Si tú piensas que lo vas a lograr solo, déjame decirte que estás equivocado. Dice el Señor en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará su propia cuenta, sino hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, la relación diaria con el Señor nos prepara para todos los problemas, todas las circunstancias que puedan venir y presentarse en nuestras vidas de manera diaria. El punto es ir descubriendo las maravillas y los secretos que Dios tiene preparadas para nosotros. Nos enseña la palabra del Señor: clama a mí y yo te enseñaré cosas que tú no conoces, cosas grandes, maravillosas y ocultas que solo te voy a revelar a ti. Pero también el Señor nos enseñaba en Mateo 16:24, cuando hablaba con sus discípulos, que si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Cómo sabremos diferenciar entre estas cosas? A través de la comunicación y la relación diaria con nuestro Señor. Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor bendiga tu decisión. Recuerda que Cristo viene pronto. Afírmate, firmes y adelante. No desmayen. Dios los bendiga.